Fijaos que tenemos mucho por delante y tenemos que ir rápido. Era la idea de ejército profesional. Hombre, aquí no se puede decir que fuera un ejército profesional, no vamos a dar este paso todavía, ¿no? Pero como este general, como Fernández de Córdoba, era una persona con sus soldados respetuosa, es decir, les valoraba, les arengaba, les animaba, intentaba que estuvieran pagados siempre, porque ya digo, no era un ejército señora, sino un ejército que estaba pagado, era un ejército que necesitaba su sustento económico para luchar, como es lógico. Y Fernández de Córdoba esto lo mira muchísimo, era una persona muy generosa con sus hombres, muy generosa con sus hombres. Esto en todas las pocas crónicas que nos han llegado de este personaje coinciden. Y hay que pensar que esto es así porque si no se hubiera mantenido esa cohesión de este ejército para nada, ¿no? Bueno, pues estos pequeños comentarios me vienen a la colación del cambio de mentalidad, ya digo, de la Edad Media al Renacimiento. Esto no es Renacimiento, el Renacimiento ya era más tarde, sobre todo en España, pero esto es un paso, es decir, es ese momento en que no estamos en una cosa ni en otra. Es decir, las mentes se van abriendo, las tácticas van cambiando, las personas van cambiando, las ideas políticas van cambiando y estamos saliendo de la Edad Media y esto va a abrir paso hacia el Renacimiento, que es una época absolutamente interesantísima, ¿no? Gonzalo Fernández de Córdoba decide trasladarse a Ceriñola. ¿A qué os suena? Bueno, por fin Gonzalo Fernández de Córdoba decide salir de su ciudad de donde está refugiado, y los movimientos tienen que ser rápidos. Él se ve ahora con una fuerza importante, cree que es el momento de empezar a maniobrar, y tiene que ir rápidamente allí para establecer una posición defensiva y plantar batalla al ejército francés, que sabe que se le va a echar encima en cuanto detecte que ha salido de su ciudad amurallada. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues para ir más rápido asigna a la gente de caballería, a los caballeros, les asigna un infante para que monte en la grupa de su caballo. Esto estaba muy mal visto, pero es él el primero que da ejemplo, y sube un soldado en la grupa de su caballo, da ejemplo y empieza, claro, el traslado de las tropas es mucho más rápido, para llegar a Ceriñola lo antes posible y establecer una posición defensiva lo suficientemente con garantías para hacer frente a los franceses. Ceriñola está en una ciudad en una pequeña altura, un cerro, así que Gonzalo de Córdoba lo que hace es hace un foso alrededor de la ciudad, o un foso más grande del que ya había, y con la arena que saca de este foso, bueno, pues lo pone a modo de talud delante del foso, clava una serie de estacas afiladas de madera, es decir, puntas de hierro. En este momento los españoles han reunido unos 9.000 y pico, 9.500 infantes. Ese ya es un ejército considerable. Y 1.700 jinetes más 13 cañones. Los franceses tenían 6.000 infantes, 3.500 jinetes y 26 cañones. Está bastante nivelado. Incluso el ejército español podía ser superior, en teoría numéricamente, pero la caballería francesa con 3.500 jinetes, caballería pesada, eso era como multiplicar el ejército francés por 3. La artillería francesa prácticamente duplicaba a la española, es decir, la batalla es bastante nivelada, y aunque numéricamente los franceses son menos, su capacidad de fuego y su capacidad de caballería pesada hacen que el ejército francés sea superior al español. Y de hecho van a ir rápidamente a Ceriñola a buscar la batalla, es decir, los franceses no la eluden porque saben que tienen superioridad. Fijaos qué detalle tan importante, y es lo mismo que comentábamos en alguno de los últimos programas, que la historia está unida a la geografía. También la historia, por desgracia, está unida a las batallas, a los ingenios militares, porque realmente los ejércitos eran la mano donde llegaba la política, o con lo que se ejecutaban las acciones de estas monarquías y hoy día también, por desgracia, ¿no? Entonces, hablar un poquito de tácticas militares y de los cambios que se producen, bueno, pues aunque no sea historia pura, pero ayuda a comprender muchas cosas. Fijaos lo que voy a comentar, cómo el gran capitán es un personaje decisivo, sin duda. Entre sus tropas de infantería llevaba 1.000 arcabuceros. De los 9.000 o 10.000 infantes que iban en su ejército, 1.000 eran arcabuceros. Dice, son pocos, eran muchos. El arcabuz era un arma que disparaba ya con pólvora, es decir, un arma nueva, un arma que se estaba probando, un arma que había sido rechazada por muchos ejércitos porque era lenta, porque era insegura, porque no tenía alcance, porque entre disparo y disparo se tardaba mucho en la recarga del arma, el alcance eficaz prácticamente no llegaba a 50 metros.
Es decir, no, está un poquito desdeñada porque, bueno, no... Pero como Gonzalo de Córdoba, con unos arcabuces un poco más modernos, como ha provisto a su ejército de 1000 arcabuceros. También no desdeña tampoco el uso de la ballesta, con 2000 ballesteros. Es decir, tiene una serie de es un ejército versátil, un ejército diferente, un ejército que le va a dar muchas posibilidades de combate en un momento determinado. No es un ejército tan homogéneo como el francés, que basaba su fuerza en la caballería pesada. Los españoles tenían una infantería heterogénea. Pues Gonzalo Fernández de Córdoba, en Ceriñola, lo que va a hacer es poner a los arcabuceros, a estos hombres que disparaban armas de pólvora, en primera fila, en primera línea, en 2 grupos de 500 hombres cada grupo. Y estaban todos protegidos por ese talud que antes hablábamos en el foso excavado, es decir, esperan en primera línea sus arcabuceros, con varias trincheras excavadas delante de este foso, es decir, para esperar a que le llegara la caballería. En el centro y detrás de los arcabuceros estaban los alemanes, unos 2000 y pico piqueros alemanes. Ya envolados de los piqueros había grupos de una infantería más ligera, que les llamaban coseletes, que llevaban una daga larga y un escudo, acompañados por ballesteros. El ejército del gran capitán estaba distribuido no de maneras de masas homogéneas de las mismas armas, sino intercalados. Es decir, algo estaba preparando y algo nuevo estaba preparando ante el ataque francés. En los flancos colocó la caballería pesada, que era muy poco numerosa, apenas 400 caballos de caballería pesada, y en la colina, en Ceriñola, tenía la escasa artillería de la que disponía, y su caballería ligera, una caballería más ligera, digamos que quedaba prácticamente bajo su mando. Así que bueno, nos encontramos en el campo de batalla de Ceriñola. Fernández de Córdoba ha llegado con tiempo para preparar su ejército. Ha trinchado a sus soldados con empalizadas, en fosos, le ha dado tiempo para poner estacas. Su artillería estaba situada en la parte alta, es decir, la rapidez en el traslado desde la ciudad de Barleta hasta Ceriñola ha sido clave para coger su ventaja en el terreno. Y bueno, efectivamente, rápidamente los franceses aparecen en el frente. El duque de Nemours, el jefe francés, se pone él al mando de la propia caballería pesada. Fijaos la confianza que tenían en esta fuerza, ¿no? Que realmente era potentísima. Tras ellos, tras esta caballería, estaban unos 3000 piqueros suizos. Inmediatamente después, otros 3000 hombres de infantería que eran fundamentalmente gascones, y colocaron su artillería presta para disparar a las posiciones españolas, que tenían entre 25 y 30 cañones. Prácticamente duplicaban en la artillería a la española. ¿Qué hace Fernando de Córdoba? Bueno, pues parece que con su caballería poca pesada que tenía y alguna ligera, lo que hace es parece que simula un ataque sobre un flanco francés. Parece que se simula una pequeña escaramuza con la idea de provocar el ataque francés, y esto no tarda en llegar. La caballería española se replega sobre sus líneas, tiene algunas bajas, pero se repliegan sobre sus líneas, y los franceses comienzan el ataque y lanzan a toda la caballería francesa de golpe contra las líneas españolas. Pero así, sin pensarlo, es decir, con la seguridad que les daba esas cargas de esos caballos pesados, con esos jinetes con coraza, que prácticamente hacían un caballo que prácticamente arrollaban todo lo que se ponía por medio. Y al llegar a las trincheras españolas, se encuentra con esa pequeña porción de arcabuceros que estaban escondidos, cubiertos por esos agujeros que excavaron previamente, y abren fuego automáticamente, igual que la artillería española, abren fuego a la vez sobre la caballería francesa. Claro, el efecto sorpresa existe, pero lo que hacen, en vez de replegarse los franceses, lo que hacen es buscar un lugar débil de la línea española para atacar. Dicen, bueno, aquí hay arcabuces, en algún sitio no los habrá, pero había arcabuces en toda la línea. Es decir, no contaban con esa nueva arma, una arma que aunque tardaba en recargarse, un impacto de una bala cercana, porque evidentemente los caballos se acercaban bastante a las posiciones españolas, los impactos eran certeros. Intentan, una vez que ven que no pueden entrar por el centro, empiezan a correr hacia el flanco derecho español, empiezan a desplazarse buscando un lugar por donde cargar y atacar la línea española, pero no encuentran ningún sitio. Tanto no encuentran ningún sitio que empiezan a caer, los arcabuceros empiezan a disparar a los franceses, y las bajas son horribles. De hecho, el mismo duque de Nemours, el jefe francés, es alcanzado por 3 disparos de arcabuz y muere en la batalla. Claro, el ejército francés ve aquello y lo que hace es lanzar de golpe a todas las reservas que tenían contra los españoles. Es decir, ven la batalla complicada, la carga de caballería ha fracasado inesperadamente, porque no esperaban que esas armas de pólvora tuvieran ese efecto demoledor sobre los caballeros.
y lanzan el ejército francés prácticamente a bloque todo lo que le quedaba de reserva sobre las posiciones españolas, sobre estos fosos que defendían los famosos arcabuceros de Gonzalo Fernández de Córdoba. Y aquí se produce un hecho complicado para los españoles. Parece ser que en plena batalla estalla lo que es los depósitos de pólvora españoles que estaban para la batalla, para nutrir la artillería, por un accidente estallan y nos quedamos sin artillería. Es decir, la pólvora se consume en un estalla, aquello se pierde y nos quedamos sin artillería. Un hecho que también está constatado y que pudo complicar muy mucho la batalla. La infantería francesa llegó a las líneas españolas y lo que hace es los arcabuceros disparan mientras están a una distancia más o menos de seguridad, y los piqueros suizos sufren multitud de bajas. Es decir, el ataque de piqueros suizos sufre igual de bajas que la caballería, pero claro, la infantería francesa sigue avanzando y a los arcabuceros, mientras recargan y no recargan, tienen que retroceder. Es decir, se ordena a los arcabuceros que retrocedan y se ordena avanzar a esa masa de piqueros alemanes que han llegado de refuerzo, que se van a enfrentar prácticamente en igualdad a estos piqueros suizos y infantería gascona que hayan mandado los franceses, y son rechazados los franceses. El desastre francés empieza a ser ya una realidad. El gran capitán ordena a todas sus tropas de infantería saltar de las trincheras y lanzarse al ataque. Es decir, todos a por ellos, saben que hay un momento de la batalla, está en el momento de decidirse, y la infantería francesa que queda en el centro del campo de batalla, rodeada por arcabuceros, ballesteros, la caballería pesada española que quedaba, un gran número de bajas, y la caballería española ligera se lanza contra la caballería ligera francesa, que viendo lo que está pasando vuelven grupas y huyen del campo de batalla. Ya es el fin de los franceses, porque la caballería ligera española, que es la caballería ligera, que es la que realmente remata las batallas, lo que hace ya es se olvida de la caballería francesa y se dirige a acabar con los franceses que hay en el campo de batalla. Es decir, la victoria es absolutamente demoledora. Se calcula que las bajas francesas fueron unas 4.500 prisioneros y perdieron todos los bagajes, la artillería, armamento, lógicamente, mientras que los españoles sufrieron unas 200 bajas. Es decir, imaginaos la jornada tan provechosa que fue para Gonzalo Fernández de Córdoba y para los intereses de la corona española en Italia. Y todo esto fue en apenas una hora. O sea, es lo que a todo el mundo choca cuando se habla de la batalla de Cerignola, esta gran batalla de Cerignola que es una de las batallas más importantes de la historia de España. Duró apenas una hora. O sea, fue visto y no visto. O sea, muy al modo de Granada, como me gusta decir. Es decir, son hechos como muy puntuales. Es decir, aquí te pilla que te mato. Es decir, las tácticas son rápidas, no se puede dudar. Es decir, tienes una idea y la ejecutas tal y como la tienes en la cabeza. Esto fue lo que hizo Fernández de Córdoba. Bueno, ¿qué pasó tras la batalla de Cerignola? Corre como la pólvora. Es decir, un ejército español que prácticamente no tiene posibilidades, que estaban arrinconados y prácticamente escondidos en ciudades, salen y baten a los franceses, provoca que muchas provincias y muchas ciudades italianas se rindan ante los españoles. Es decir, ya, si están en poder francés, si no se rinden, se pasan al bando español. Es decir, saben que el bando ganador dónde está y empiezan a caer ciudades. Pasa hasta en Nápoles. En Nápoles, cuando el ejército de Fernández de Córdoba se acerca a la ciudad, la gente, se rebela, muchos huyen, es decir, se entregan al ejército español, no hay duda, se entregan y, estamos hablando de mayo de 1503, y Gonzalo Fernández de Córdoba entra en la ciudad de Nápoles victorioso. Parece ser que, paralelo a estos acontecimientos de Cerignola, hay otro ejército castellano que en Calabria derrota a un ejército francés en Seminara otra vez, y la cosa empieza a tomar ya otro cariz. Lo único que ocurre es que los franceses en Nápoles se refugian en la ciudad de Nápoles, no venden cara su derrota y se refugian en los castillos en Castelnuovo, en Castillo Nuevo y en el Castillo de Ovo, dos castillos que hay en Nápoles, en la capital de Nápoles. Así que Fernández de Córdoba se decide acabar con este tema y ordena a Pedro Navarro, el famoso Pedro Navarro que antes hemos hablado, que era un experto en minas, en asedios, que dijimos que luego se pasó a servir al rey de Francia. Lo que se hace es un asalto que es épico también en la historia española. El ataque de los españoles contra los castillos, contra los franceses, los castillos de Nápoles, son auténticamente de manual. Cómo hacen las minas, cómo causa bajas entre los españoles. Estos asedios son complicados. Y al final caen los castillos en Nápoles.
Los actos de heroísmo en estas batallas son enormes y después de unos ataques tremendos los españoles caen los dos castillos, tanto el de Castelnuovo como el de Castillo de Ovo, los dos en Nápoles. En Nápoles ha caído absolutamente, el ejército francés está absolutamente destruido. Solo queda la ciudad de Gaeta, puerto estratégico, en donde se han refugiado los restos del ejército francés con gente de Nápoles, con italianos que apoyaban a los franceses.